Lucho Benavente llega con una sonrisa aquí al estudio. Va a ser un día que evidentemente nos va a levantar el ánimo después de esta alarma. A mí se me ha levantado el ánimo. Lucho, ¿cómo te va? Buenos días, Chema. Con las actuaciones fiscales de ayer, del Ministerio Público de ayer. Abre investigación, se deja del remilgo de que yo no te puedo abrir porque la Constitución... Vamos al punto fundamental. Porque la cosa me parece a mí que ya no va para más. Ahora, que Castillo está blindado, está hiperblindado, porque los niños tienen una cara de cemento ejemplar, envidiable. Qué envidia me dan los niños ahí. Pero también están siendo investigados en este momento. En fin, ¿qué tal, Lucho? Buenos días, Chema. Bueno, creo que es el escándalo del día, ¿no? Así como ayer el café del día, el plato del día, acá es el escándalo presidencial del día. La tesis aparentemente fraudulenta del presidente, como muchas señales, signos ya lo están diciendo. Hay dos cosas muy interesantes. Uno es la actuación del Ministerio Público de abrir investigación en este tema, y eso ya es un hecho importante. Y dos es la actuación del abogado de Castillo, ¿no? Ha dado declaraciones muy lamentables, muy vergonzosas, ¿no? ¿Cómo puede decir esas cosas justificando un plagio, echando de la culpa a los asesores, a la universidad, o negando lo evidente, ¿no? Yo creo que el presidente, pues lo primero que tiene que hacer es cambiar de abogado y enfrentar las cosas de otra manera, ¿no? Negando cosas tan evidentes, diciendo que esto era simplemente una conspiración contra él, cuando inmediatamente la universidad reconoció que sí era la tesis la que se entregó a un programa de televisión. Ahora, una tesis tiene que tener citas, tiene que tener referencias. Si no las tiene, no es porque el asesor las dejó pasar, es porque el que la hizo fraude, hizo plagio, ¿no? Creo que eso es una nueva muestra de incapacidad moral del presidente Castillo, ¿no? Yo ayer preguntaba, si esto no es incapacidad moral, ¿qué es incapacidad moral? ¿Que tienes que matar a alguien en cámara de televisión? ¿Ya? Sí. ¿Qué falta? O sea, esto es típico, para mí me parece un caso típico de incapacidad moral. Sí, y además flagrante, ¿no? Flagrante, además con una mentira, porque lo interesante no solamente es el plagio que se ha cometido, sino la mentira que se ha dicho sobre el plagio que se ha cometido. Claro. Es lo grave. Claro. Recuerda el caso de Clinton. El proceso que se le hizo con Lewinsky no fue por relaciones extramatrimoniales con él, con ella, fue por perjurio, por haber mentido bajo juramento. Y se salvó por un votito. Sí. ¿Te acuerdas tú? Sí, por un voto. Estábamos todos mirando en la tele la votación que venía de Estados Unidos. Pero el delito fue haber mentido al país, ¿no? El delito fue haber mentido al país. O sea, la mentira es gravísima. Lo que pasa es que nuestro país está tan normalizada. Justo ayer por WhatsApp me mandaban el caso del presidente de Hungría. Claro. No sé si tú recordarás que hace algunos años lo chaparon también pues, con una tesis. El hombre se fue al día siguiente, al toque, se quitó. Sí, tuvo que renunciar, hizo lo correcto políticamente. A mí me daría una vergüenza enorme. Ahora, yo veo mucha gente que esto del plagio no le parece tan grave. Tú eres un hombre de universidad también, tú eres un académico, etcétera, y seguramente el plagio para ti debe ser tremendo, pero hay mucha gente que no, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el Perú es un país bamba, pues también. Sí, acá a zángaro, acá estamos muy acostumbrados a documentos plagiados, a certificados plagiados, falsos, ropa falsa, brevetes, ¿no? Entonces, Perú es un país un poco bamba. La señora fiscal de la Nación tenía pues esta cosa de estos certificados, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, siendo fiscal de la Nación. Fiscal de la Nación, que fue otro reportaje de investigación que se hizo. Sí. Si la prensa independiente no hubiese funcionado, nada se hubiese conseguido. Y sí, creo que es gravísimo, por más que se hayan flexibilizado las cosas o haya una mayor aceptación de cosas inaceptables, creo que sí es grave el plagio de una tesis, más aún para un presidente de la República que tendría que ser alguien que dé el ejemplo, todo lo contrario. Ha habido congresistas que han mentido respecto a sus títulos universitarios, a sus estudios. Hubo una congresista por Ancash
que tenía certificados de secundaria y no recordaba el nombre de ninguna compañera de estudios. Ya recuerdo. A ver, de repente alguien recuerda el nombre de... Sí. No, y No lo eso seguí fue en un detalle, hecho pero muy, sí me muy acuerdo grave, de ¿no? eso. Porque había una adulteración, había una información falsa. Y hay congresistas que les ha costado el puesto, han tenido que han sido desaforados. ¿Cómo tiene que ser que te cueste? Bueno, ayer en el programa de Beto ha salido un caballero diciendo que han usado su nombre, que Castillo ha usado su nombre como asesor de tesis y que jamás él tuvo la más pálida intervención en la tesis de este señor. O sea, ha utilizado el nombre, esto ya es una cosa gravísima, es una suplantación. Claro, es que el presidente se está fraude. acostumbrando a mentir y yo creo que hay que ser más exigentes con este tema, ¿no? También dijo que iba a dar los nombres de Zarratea, ha dicho muchas cosas que no ha cumplido, creo que ya Ahí es... está la carátula de lo de Beto de ayer, ¿no? Eso salió ayer, si no me equivoco. No fui su asesor, ha dicho este señor, que evidentemente está sorprendidísimo de que hayan puesto su nombre en la tesis. Es una cosa insólita. Algo montado, ¿no? Mañana yo escribo un libro sobre estadística en el Perú y hago un prólogo totalmente maltrecho y pongo abajo Luis Benavente. Ay, perdón, me equivoqué en la cita. Disculpa, Lucho, me equivoqué en la cita. ¿Cómo te equivocaste en la cita, desgraciado? Te mato, te Por la persigo. culpa la tengo yo por no reclamar, ¿no? Claro, te ahorco. Si Claro. es posible, te ahorco. ¿A ti te han pirateado cosas? ¿Te han Sí, fusilado algunas cosas? veces. Algunas veces, Desde sí. ideas hasta textos. Claro, a pasado. mí nunca sí me han piratado textos, pero me han hecho ediciones de un libro que yo publiqué hace muchos años, de las que yo no tengo la más pálida idea. Ni cobré un real ni nada. Bueno, ya qué voy a hacer. Pero eso sí, texto completo. Claro. Ahora, Una también fidelista. en el Perú Cambiaron la carátula, hay- la foto, todo. hicieron todo eso. En el Perú hay una moral pública y hay los moralistas, hay las vírgenes marías de la moral pública, ¿no? O sea, que dicen una cosa y yo te pongo un ejemplo respecto a plagio. A ver, yo no voy a defender al cardenal Cipriani, que él se defiende, ese tema lo he tocado varias veces. Él supuestamente copió 2 párrafos de Benedicto, del Papa. Ajá. La defensa de él me parece sólida. Él dijo que esos 2 párrafos eran patrimonio de la Iglesia. Ajá. Y ni Benedicto ni nadie le va a reclamar nada. 2 párrafos. Ya. ¿No? Bryce se publicó 2 libros de Herbert Morote con su nombre. Morote estuvo años en Indecopy y nadie dijo nada. Morote, O sea, que vive fuera del Perú. exacto, vive en España, sí. Por Yo 2 lo párrafos, entrevisté acá cuando vino. sí, bueno, es un tipo muy culto, muy preparado, Claro, muy claro. interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Por 2 párrafos crucificaron a Cipriani. Los mismos, por 2 libros, no dijeron nada. Claro. Y esos son los morales. Sí. Lo que pasa es que Bryce tiene mucha simpatía, es un buen muchacho, se toma sus traguitos. En fin, Bueno, cae entonces, simpático. Entonces, con un vodka tonic arreglamos toda la moral en este país, ¿no? Porque es su trago favorito el vodka tonic, ¿sabes? tenemos esta cosa que somos muy flexibles, ¿no? Con nuestros amigos. Entonces, crimen y castigo depende de quién, ¿no? A gusto del Depende. cliente, ¿no? Por eso somos un país desarrollado y jamás llegaremos. ¿Te acuerdas cuando se decía que estábamos a las puertas de la OCDE? Oye? ¿Te acuerdas, no? No, sí. Vamos a llegar a la OCDE ahorita. Y hoy día estamos en crisis humanitaria de alimentos. Claro, claro. Hay un informe de la FAO que indica que el 20% de la población peruana está en situación límite en materia de alimentos. Claro. O sea, hay personas en el Perú, dentro de este 20% están los extremos que comen una vez al día y los que dejan de comer una vez al día. A eso hemos llegado. Claro, queríamos estar en las grandes ligas y la pandemia finalmente mostró lo que todos sabíamos, ¿no? Cuando muchas personas, cientos de miles de personas salían por las carreteras a regresar a sus pueblos porque ya no tenían que comer, mostraba Era toda la esa gente miseria. Acá a la salida de Lima, ¿no? Sí, Hacia sí, la sí. sierra caminando. Era masa, una esa escena masa. dantesca realmente, ¿no? Increíble. Entonces, eso era el Perú y queríamos estar en las grandes ligas engañándonos a nosotros mismos. Los gobernantes han tenido una prioridad en su agenda que ha sido la corrupción, no ha sido el país definitivamente. Bueno, todo esto son verdaderas cargas de profundidad, por mucho menos en otro país ya el presidente no lo sería. Me parece bastante evidente. Pero acá sí así porque tiene un blindaje de un puñado de congresistas. Sí, ahora yo creo que el tema fiscal sí va a tener un camino que no se va a poder manejar fácilmente, no lo creo, ¿no? Creo que eso es una esperanza como para que las cosas se pongan en su sitio en el Perú. Ahora, este grupo de niños
que aparecen ya investigados por la Fiscalía, ¿no? Ya no se podía tapar el sol con un dedo, sin embargo tienen una lealtad a prueba de balas, porque es una lealtad pues metalizada, con cadenas de oro. Están encadenados con una cadena de oro al yugo presidencial, no les entran balas a estos señores. Claro, la sospecha de todos es que han negociado beneficios personales, ¿no? ¿Hasta cuándo puede durar una persona, por tu experiencia te lo pregunto, hasta cuándo puede durar una persona con todo este cúmulo de acusaciones encima? ¿O tienes ya que investirte de una sangre fría ya extraordinaria? Bueno, habría que analizar qué ha pasado en el Perú en situaciones más o menos equivalentes, no idénticas porque no vamos a encontrar. El caso de la caída de Fujimori. Fujimori en realidad cayó por menos que todo esto. Por muchísimo menos. Y en un periodo más largo, porque él tuvo 10 años para hacer desarreglos. Este señor ha tenido solo 10 meses y ya está en una situación bastante crítica. Y cae además por una cuestión muy circunstancial, ¿no? El famoso la de video que presentó Lucho Iberico, ¿no? Claro. La caída de Vizcarra. Un canal independiente que había en ese momento, saca eso, un canal de televisión. Por eso es importante la prensa independiente. Sí, exactamente. La prensa independiente es vital para los destinos de un pueblo. Y en esas circunstancias más todavía, ¿no? Ahora, la caída de Kuczynski, de Vizcarra, también son muy circunstanciales, ¿no? Yo creo que finalmente Castillo va a caer, me parece que más por sus propios errores, por su gran capacidad autodestructiva con todas las barbaridades que hacen, que por habilidad de la oposición, que también creo que deja mucho que desear, ¿no? Y por otro lado, la acción fiscal, creo que el control de la justicia tiene límites, ¿no? Además, ahí creo que también hay temas políticos de lo que puede representar la Fiscalía y lo que representa el gobierno, ¿no? Que es un poco las diferencias entre caviares y marxistas-leninistas. Entonces yo creo que ahí hay una opción de que esto tenga un límite. Porque, bueno, el primer Torres está quedando ya casi como un personaje caricaturesco, una especie de viñeta, ¿no? De viñeta cómica, una tira cómica, que ya no se usan mucho, ¿no? En los periódicos, las tiras cómicas. Sí. Antes había, está ya a ese nivel, porque el tipo de argumentación que utiliza para defender a Castillo y compañía es ya risible. Sí, muy reblandecido. La conspiración de la prensa, esta cosa pechadora, no le sale bien, el sentido del humor no le sale bien. No tiene el don, pues, lo siento mucho. Además ya políticamente está agotado, no tiene credibilidad, el gobierno está en caída, el presidente no tiene más de 20% de aprobación, y él mismo que no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Se está convirtiendo en una caricatura de sí mismo, ¿no? La viñeta esta. El otro día lo vi a Carlos Álvarez invitarlo a Torres en el programa de Philip, en el canal de televisión Huila. Realmente ha hecho el otro yo. O sea, ha sacado ante el periodista, te da una respuesta y después voltea a cámara, está medio judicial, y dice el otro yo. El otro yo, el doctor Merengue. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Tú has visto esa caricatura. Claro. Esa tira. Sí, aparece el otro yo que es el verdadero yo, ¿no? El verdadero doctor Merengue. Sí, no el de apariencia. Es el doctor Merengue. Sí, y ahí, claro, la caricatura política es muy interesante, porque la caricatura comienza a parecerse al personaje, ¿no? Correcto. Pero luego eso cambia, porque el personaje se parece a la caricatura, que eso es lo que está pasando con Torres, me parece. Porque ya no puedes creer que él está haciendo un ejercicio político en serio, y es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, también el presidente se nota que es muy pusilánime, no tiene muchas opciones. Cuando el cardenal Barreto eso fue terrible, hizo de vocero presidencial y anunció un cambio de gabinete, la reacción de Torres fue muy fuerte, lo acusó de miserable. Pero no solo eso, sino que... Es absolutamente increíble, eso es una cosa... Y el impacto político puso un límite, rompió las relaciones cordiales que había entre la jerarquía de la Iglesia Católica, que es una institución tan importante en el Perú, con el gobierno. Un cardenal de miserable, así te hayas tomado una foto matando a alguien. Así sea un miserable. No puedes, pues no puedes, simplemente no puedes. Y luego sale el cardenal Barreto y sale el doctor Max Hernández
con un rostro muy simpático diciendo, nos ha prometido el presidente que va a haber un cambio de gabinete, Y Sí, eso también mostró que sí. Torres se aferra al Sí, poder. se aferra al poder. No quiere irse, ¿no? ¿Qué crees que sea capaz de hacer Castillo en esta coyuntura? Este gabinete, creo yo, no da para más. Están interpelándolos ahora uno por uno, etcétera, van a ir cayendo. Sí. ¿Qué puede hacer Castillo? A ¿Puede ver, hacer algo? Castillo se está quedando solo con Perú Libre porque, a ver, ha perdido a la izquierda Caviar, que está muy enojada con él. Correcto. Está del otro lado, ¿no? Correcto. Y los ministros Caviares que tuvo Sí, salen ahora dando un están. portazo y hablando muy mal del ex jefe, el presidente Castillo. Sí. Ha perdido el respaldo de la Iglesia Católica, que era muy fuerte desde épocas de campaña, Sí. y que Barreto Porque mostraba... Barreto fue el hombre que organiza esta firma, ¿te acuerdas? Entre Keiko y Castillo. Sí. Esta especie de pacto de gobernabilidad, de Sí. paz social y todo lo demás. Él es el que organiza Exacto. eso. Y de alguna manera también en campaña expresaba sus simpatías por la candidatura de Castillo, Por sobre supuesto, todo entre lo primera y dijo en segunda varias vuelta. oportunidades. Y Varias ese oportunidades. respaldo lo ha perdido, Claro. gracias a Torres, ¿no? Entonces, prácticamente casi una ruptura política entre la Iglesia. Entonces, está perdiendo mucho respaldo político, también respaldo social, en las encuestas no pasa de 20%. Entonces, Castillo se está quedando solo y él no entiende que requiere aliados políticos. ¿Cuáles son sus grandes aliados? Por un lado, Perú Libre, que a nivel institucional es el único partido que ahora lo respalda, y por otro lado, los cocaleros, los mineros ilegales, los macheteros, los ronderos. Ese es su apoyo político y social, ¿no? Entonces, no tiene él un margen de juego, ¿no? Entonces, ¿eso a qué lo va a llevar? A una mayor, o ya lo ha llevado a una mayor dependencia de Perú Libre. De ese caballo de Troya del siglo XXI, ¿no? El socialismo del siglo XXI es el caballo de Troya del siglo XXI. ¿Has oído tú la versión de que Perú Libre quiere economía y finanzas? Sí, seguro. Sí. Resulta lógico. Resulta lógico. Ahora, no sé si esto es un hecho o es simplemente una conjetura. ¿No? Ahora, no sé ahí Castillo qué va a decidir, pero un objetivo muy claro, tal vez el más importante de Perú Libre, y lo dicen con todas sus letras, es desmontar el modelo económico. Claro. Por un nuevo modelo, ¿no? Que es una de las argumentaciones fundamentales del cambio de constitución, ¿no? Pero El núcleo del cambio de constitución es ese. Claro, pero si no cambian el régimen económico del Estado en una constitución, entre tanto, un ministro de Economía puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Como en otros ámbitos, tú ves cómo es la alianza con el narcotráfico muy claramente, ¿no? El desmontaje de vida, el cambio de política de lucha contra el narcotráfico de Van a inscribir en el vida. padrón de cocaleros legales a tutti guanti, Sí, a todo el mundo. sí, y entonces Se ahí... acabó la coca ilegal, ya no va a haber más coca Claro, ilegal. Con sí. ese hecho, quiero decir. Y sabemos que más del En la 90% práctica. de la producción de coca es para el narcotráfico. Evidentemente, está Entonces ya comprobadísimo. eso muestra claramente una alianza del narcotráfico con el gobierno, no hay ninguna duda. Entonces, sin cambio de constitución pueden ir avanzando, ¿no? En cualquier momento reactivan la segunda reforma agraria, en el Ministerio de Educación estarán dando pasos adelante para controlar el mensaje, entre comillas, revolucionario con los escolares en todo el país. Ellos tienen una agenda muy clara. Y no tienen ahora esta contención que era la izquierda caviar, ¿no? que podía poner un límite al proyecto marxista-leninista. Hoy día Pedro Franque, digamos, al que se le puede ubicar en este sector, ha dicho de que hay que hacer algo porque esto ya es ingobernable, o sea, ya no hay ninguna posibilidad. O sea, ha tirado la toalla claramente, le ha tirado la toalla a Castillo claramente, porque incluso cuando él sale del ministerio tiene todavía alguna cierta, no diré simpatía, pero ahí puede haber una alternativa con Castillo arriba, con Castillo, esa es la diferencia. Claro. Ahora ya no, ahora dicen que aquí lo que hay que hacer es un gran pacto social o lo que sea. No sé cómo estás viendo tú a la oposición, hablamos de las oposiciones, si está viendo la cosa, está calibrando la cosa adecuadamente, porque yo he escuchado comentarios muy raros sobre, por ejemplo, la vacancia presidencial. He escuchado a gente de oposición diciendo no, hay que cumplir el cronograma constitucional. Dios mío,
¿A dónde estamos? No sé cómo ves tú la cosa. Claro, a ver, ¿qué ha pasado? La oposición ha cambiado, la oposición iba básicamente dentro de la derecha, por decirlo de alguna manera, pero ahora la oposición es muy amplia, va desde la izquierda caviar hasta la ultraderecha. A nivel popular hay una oposición bastante fuerte, la gente está dispuesta a salir Porque hay a una las cosa que calles. se llama hambre. No, claro. Y que no es el hambre metafórica. Tengo hambre y sed de justicia, no, tengo hambre de almorzar, por favor. 8.62% de inflación acumulada en el último año, al mes de abril. Es la mayor inflación después de 24 años, del año 98, en que fue el fenómeno del Niño que devastó la economía del país, ¿no? Entonces, ese gobierno es peor que el fenómeno del Niño del año 98 en términos de impacto en la economía. Y la gente hace su ecuación muy rápido, claro. Porque esa inflación es que su dinero vale menos, ese dinero que cuesta tanto ganarlo, que ya casi no es posible ganarlo porque no hay fuentes de trabajo, no hay inversiones, no hay crecimiento económico, etcétera. Entonces, ahí hay una reacción muy fuerte, latente, de parte de la ciudadanía. En eso estamos. ¿Cómo va a evolucionar la cosa? Porque claro, acá tenemos esta cosa de los fiscales, por lo menos para mí me parece que han dado un salto, es el pase del Rubicón. Y la oposición a Castillo se ha desplazado, creo yo, desde el Congreso hasta la calle, por un lado. O sea, está la prensa, está, como tú decías, el Ministerio Público, la Iglesia, etcétera. O sea, los poderes fácticos, más que los poderes formales. Claro. Y esto se ha ampliado el abanico. Entonces, esto no sé si es suficiente para Castillo con los grupos que tú has señalado. Ahora, también. hay una La capacidad del posible. gobierno de negociar en el Congreso con unos cuantos congresistas, ¿no? Y Los entonces, niños y compañía. eso es lo que pone en sospecha a estos niños de Acción Popular. Por un lado, pero por otro lado la oposición no se ha renovado en liderazgo. No, pues no. ¿no? Hay, digamos, algunas figuras interesantes, qué sé yo, Carlos Anderson, Barbarán, Tudela, ¿no? Luego, Pero no representan mucho partidariamente, ¿no? Porque los partidos que hoy están en la oposición, muchos de ellos tuvieron una cúpulas cuestionadas por corrupción que no dieron paso a la alternancia dentro del partido, ¿no? Entonces iban cargando mochilas cada vez más pesadas y esa alternancia es la que refresca a los partidos y la que les mantiene el vigor a lo largo del tiempo de la historia. Entonces, esa falta de alternancia, esos caminos que han sido impedidos por los líderes de los partidos que hoy están en la oposición, lleva a que no tengamos una renovación del liderazgo, no hay nuevos líderes. Y la prueba también es que aparecen líderes de los 90, de hace 20 años, que pueden merecer mucho respeto, pero que ya de alguna manera han cumplido su ciclo, ¿no? Los tíos ya fuimos ya. Pero algunos no nos resignamos. No, creo que ya fuimos, pero sí es necesario en el campo de la política, claro, una alternancia. La política, ¿no? es una cosa diferente, el liderazgo es otra cosa. Sí, claro. La gente para votar, la gente que vota por ti te está entregando su cuerpo y alma. Exacto. Te convierte en un dictador. Nuestros Por un lado, la oposición yo creo que no ha tenido alternancia, sí. Pero por otro lado también una parte de la oposición está cuestionada o ha estado cuestionada por corrupción. Claro. También, entonces, también. O sea, es una imagen no clara para el público. Sí. O sea, ¿por qué cambio esta cosa? Odio esto. La gente, ahí me para en la calle, la gente hoy me dice, ¿cuándo sale este sujeto? No te estoy hablando del Club Nacional. Te estoy hablando de la urbanización Santa Cruz al fondo, ¿ok? Entonces, no vengan a decir que tú eres de Miraflores. Sí, pero Miraflores hay muchos Miraflores también, debo decirle a la gente. Entonces lo que te lo dices es la gente, ¿no? Pero claro, pero no ven claro quién lo va a reemplazar. Claro. No ven quién lo va a reemplazar. Entonces, eso creo que es terrible, Chema, porque nos hace ver que no tenemos un futuro a la vista, no tenemos esa frase retórica, luz al final del túnel, ¿no? No tenemos un camino, ¿no? No hay líderes, hay corrupción. Están negociando bajo la mesa algunos. Entonces, ¿qué esperanza le queda a los peruanos? Los peruanos sabemos que necesitamos un poco de estabilidad política para salir adelante y no la tenemos a la mano, ¿no?
Lo otro es confiarse en Santa Rosita, en San Martincito, que nos arregle las cosas. San Martín, sí, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, que son buena gente, entonces por favor que hagan algo, ¿no? También, que hagan algo, no estén gozando todo el día del paraíso, por favor, señores santos, pónganse las pilas. Hay que decirles mucha eso. gente tiene esperanza de que las cosas se van a arreglar, ¿no? Finalmente, creo que no tanto por habilidades, lo que dije hace un rato, de la oposición, sino más bien por capacidad autodestructiva del oficialismo. Esto va a cambiar. En algún momento creo que va a caer Castillo y ese día comenzará un nuevo problema para el Perú. Bueno, Lucho Benavente, como siempre, una voz que nos hace mirar el futuro. Vox Populi es una fuente importantísima de análisis de la coyuntura política, entre otras cosas. Te agradezco mucho la visita, Lucho. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable.